Reencuentro, tenemos que hablar. ¿Qué dice la presidenta? Que calladitos nos vemos más bonitos. Y para amarrar el dicho, mandó una reforma al Senado que a la mera hora resultó que no era lo que quería y la regresaron a que se discutiera en foros. Al igual que la del Poder Judicial. Y hablando del Poder Judicial, hoy vamos a hacer algunas reflexiones sobre la elección en el Poder Judicial. Pero no se vayan a quedar tan reflexivos porque cerramos con una pelea que está mejor que la del Canelo el fin de semana pasado. Y es la que tienen Claudia Sheinbaum con Ernesto Zedillo por ver quién robó más. Evitemos la censura y dale like a este episodio 16 de Contrapropuesta y suscríbete para que te demos boletos de primera fila para la gran pelea del sexenio. Y si te gustó el servicio, este servicio de información, recomiéndanos y comparte en tus chats de política o en el de vecinos para que la Karen del edificio se entretenga un rato. Contrapropuesta. Temporada 4, episodio 16. Adopta un juez o un sheindillo. Y si no te gusta, #censúrame esta. Cuando las cosas se ponen feas, algunos toman bandos. Y otros tomamos precauciones, pero cada uno de nuestros lados tiene personas. Y la realidad de esas personas es única y diferente a la del otro. Y por eso no podemos ver las cosas de la misma forma. En Reencuentro decidimos hacer Contrapropuesta, un podcast con la visión ciudadana de las cosas que no están tan mal y una dura crítica a las cosas que no están tan bien o que de plano no están nada bien. Y por eso, este medio lo hacemos ciudadanos que como tú buscamos ver las cosas desde su justa dimensión, sin lados, sin ideologías y sin que nos digan qué decir o qué pensar. Por lo que los invito a formar aquí una nueva opinión ciudadana de lo que nos dicen que pasa en México y en el mundo, pero tomando en cuenta lo que vemos y vivimos todos los días. Yo soy Rafa Acevedo y los invito a que se queden hasta el final de este episodio 16 de la temporada 4 de Contrapropuesta, que es una producción de Reencuentro, un medio 100% ciudadano y 100% plural, donde expresamos lo que pensamos y a veces, como no todo es política, nos reencontramos en espacios que creamos para coincidir como personas, como ciudadanos y como mexicanos, pero siempre reconstruyendo como sociedad lo que los pinches políticos corrientes de todos los lados, partidos, ideologías y de todas las épocas nos han quitado. Y esto es la confianza en nosotros mismos como ciudadanos. Hoy es miércoles y los martes grabamos Contrapropuesta. Luego, nuestra productora, Monse Chávez, @MonseChávez G en TikTok, le echa unos polvos mágicos al episodio para que, además de estrenarlo en YouTube y Spotify, y en audio en YouTube Music, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast, lo estrenemos en vivo este viernes a las 6 de la tarde en mi cuenta, también en TikTok, que es @RAcebedom. Al terminar, se arma la mesa ciudadana con los que se alcancen a subir al panel ciudadano en TikTok para que hablemos sobre los temas que tratamos en este episodio. Y los invitamos porque, aunque estemos de acuerdo en algo o en nada, tenemos que hablar. Y tenemos que hablar si queremos una nueva nación de ciudadanos libres, seguros y sanos. Si todo sale técnicamente bien, cuando estrenemos este episodio de Contrapropuesta será viernes 9 de mayo de 2025 y por lo tanto nos quedan 237 días del año, mientras que a la presidenta Claudia Sheinbaum únicamente le quedan 1972 días para seguir convenciendo a Trump de que no necesita ayuda con los cárteles. Quédense hasta el final para los anuncios parroquiales y suscríbanse a este canal. Denle like al episodio y sobre todo compartan nuestro contenido con su familia y amigos por WhatsApp, porque así, además de ser más y más ciudadanos informados, nos ayudas a mantener nuestra libertad editorial. Y mientras se pueda, vámonos a la información. Primera nota. #censura en cadena nacional. Ley Telecom. Ciudadanos, esta primera nota, la que yo titulé Censura en cadena nacional, la Ley Telecom. Todo empezó por un spot, un triste spot del gobierno de Estados Unidos. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught. You will be removed, and you will never return.
Y es que este mensaje de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, comenzó a aparecer en distintos medios nacionales y no dudo que lo hayan podido ver ustedes en YouTube, porque hasta en esta plataforma pagaron para que se difundiera este spot. Y ahora lo acabo de ver, está hasta en está doblado al español. Imagínense nada más. Esto que les estoy mostrando y contando resultó ser el detonante de otra cosa todavía más terrorífica. Más terrorífico aún que la desaparición del INAI y más terrorífico aún que el nuevo CURP con datos biométricos. Y me refiero a la reforma de telecomunicaciones que envió la presidenta Conade, ahórrense sus comentarios, la cual ha llamado fuerte la atención de propios y extraños, pues por lo que considera esta ley. Y se los voy a desglosar en esta nota. Como les dije, empecemos por hablar del detonador de todo esto, porque muy orondo el gobierno de Estados Unidos no solo publicó este spot en YouTube, sino en medios nacionales, es decir, canales de Televisa, #TelevisaLeaks y Televisión Azteca. Y como ya vieron, este spot tenía alto contenido discriminatorio y tenía el fin de infundir un poco de miedo a las personas que traten de cruzar de manera ilegal al país del norte. Lo extraño, como ya se está haciendo costumbre en este podcast, en este su podcast de confianza, que parece más de historias paranormales que de opinión, es que los spots ya llevaban 3 días más o menos difundiéndose en todas partes, cuando Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Kristi Noem. Entonces, ¿lo permitió? ¿O decidió no tomarlo en cuenta? ¿O se le hizo poca cosa? Vayan ustedes a saber, pero el chiste es que imposible de pensar que la presidenta no sabía de la difusión de estos spots, ya sea porque se lo informaran o porque lo vio en YouTube, pero de que estaba enterada, estaba enterada. Digo, que no nos quieran dorar la píldora. Y evidentemente, esto fue la justificación perfecta para enviar una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero como siempre, se excedieron. Y les cuento por qué. La propuesta en lo general tiene 311 hojas de explicaciones y propone 310 artículos, datos y números que provienen de los propios datos también de la Cuarta Transformación, pero los detalles importantes vienen con lo que se reforma con respecto a la ley anterior, y es que por supuesto que se reforma el asunto de que los concesionarios transmitan propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, pero también se establecen multas de hasta el 5% de los ingresos para quienes no cumplan con esta disposición. Ejemplar castigo, como siempre. Lo que ya veíamos venir es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que reemplaza al Instituto Federal de Telecomunicaciones, reforma que casualmente se llevó a cabo 5 meses atrás. O sea que, como anillo al dedo. Pero el paroxismo de la realidad es que el artículo 109 nos brinda una amplia gama de posibilidades en caso de que algo no le guste al gobierno de la Cuarta Transformación, porque este artículo faculta al gobierno a través de la Agencia de Transformación Digital para bloquear plataformas digitales por las razones que ellos consideren. Y esto fue lo que hizo que desde la oposición, expertos, los propios medios de comunicación, influencers, opinólogos y la Organización de las Naciones Unidas expresaran su preocupación ante la amenaza a la libertad de expresión y también por la concentración de poder que esto propicia. Estuvo tan fuerte el asunto que la presidenta tuvo que replegarse y decir que seguramente se podrían hacer las correcciones correspondientes, pero que no se trataba de censura. Y si no se trata de censura, ¿por qué pidió la corrección desde la mañanera? La propuesta, como siempre, en menos de lo que canta un gallo, ya estaba pasando al Pleno del Senado para su discusión, donde por instrucción presidencial regresó a comisiones. Y no solo eso, como les dije, se abrieron mesas y foros de discusión para disque tomar en cuenta todas las voces de la sociedad civil y expertos en la materia, como lo hicieron supuestamente en la reforma judicial. Y los presidentes de las comisiones, entre ellos Alejandro Esquer, anunciaron que el artículo 109, fuente de polémica, sería objeto de modificación o incluso de eliminación. ¿Se acuerdan de Alejandro Esquer, ciudadanos? Alejandro Esquer, pues era en el sexenio pasado, trabajaba en presidencia, era como el
particular, no recuerdo si era el particular o el jefe de gabinete, algo muy, muy así como el ayudante de López Obrador, que además estuvo depositando en bancos con este mecanismo de carrusel, o sea, iba a depositar un piquito acá, otro piquito acá, otro piquito acá, y así se la llevaba, ¿no? Entonces, pues esto fue difundido por varios medios a lo largo del sexenio, y obviamente Alejandro Esquer, pues fue hombre cercano de López Obrador. Pero lo más raro es que quien va a fungir como moderador de los conversatorios sobre el tema será el senador Javier Corral, al que hace unos días casi se madrean en un aeropuerto. Ese es el que va a ser el moderador. Y yo me pregunto por qué no son moderadores también, o por qué no hay moderadores de la oposición. El primer conversatorio se llevará a cabo el 8 de mayo y abordará temas relacionados con políticas públicas y el sistema de justicia. Posteriormente se realizarán sesiones centradas en cobertura social y uso del espectro, el 13 de mayo, servicios digitales el 15 de mayo, radiodifusión como medio público 20 de mayo y derechos de las audiencias 22 de mayo. Y no se quieren ni imaginar cómo se pusieron en la oposición. Y entiendo perfectamente el apasionamiento por los temas y todo, pero les creería un poquito más si supiera que si ellos hubieran podido, hubieran hecho lo mismo. Lo que pasa es que no tenían los números en el Congreso. Y es que Ricardo Anaya, entre otros, se pusieron a defender la democracia como lo han venido haciendo desde hace años, guiño guiño. Pero desafortunadamente nada van a poder hacer, como ha pasado desde hace años. Nadie le llamó, pero es el señor del romanticismo político y puede hacer lo que quiera. Y por eso Ricardo Monreal abrió ese baúl de tesoro que tiene por boca y dijo esto: creo seriamente que la presidenta actuó con sentido común frente a los reclamos de varios sectores. Entre otras cosas, aseguró que la influencia de Sheinbaum en el Congreso sigue siendo fuerte, que la mayoría calificada proviene del movimiento que encabezó durante su campaña presidencial, aunque ahora mantiene una separación institucional tras solicitar su licencia del partido. Y ya se empezaron a mover las cosas, porque Movimiento Ciudadano... ¿Alguien sabe qué es Movimiento Ciudadano? No sé, ¿tú sabes, productora, qué es Movimiento Ciudadano? Yo dejé de saber qué era Movimiento Ciudadano o algo así. Y bueno, pues resulta que propusieron una lista de expertos para los foros. Entre ellos, para el tema de derechos de audiencias, Denise Dresser, académica, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2010, Luis Fernando García, director de Red y defensor de los derechos digitales, Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19, abogado experto en derechos humanos, Hilda Saray Gómez González, secretaria de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, Carmen Patricia Ortega Ramírez, consejera ciudadana del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Bueno, pues hubieran invitado a Javier Tejado Donde, ¿no? Ya ven que es experto en manipulación de masas a través de redes sociales, o incluso, ¿por qué no?, al propio López Dóriga. Perdón, él no puede ahorita, anda en el Vaticano con lo del Papa, porque déjenme les cuento, casualmente fue comentarista o es comentarista invitado de N+, o sea, Televisa. ¿Y con quién creen justamente? Pues con ni más ni menos que conduciendo con Daniel de Iturbide, la periodista que protagonizó el montaje de Frida Sofía en 2017. Y esta invitación se da en el marco de la entrevista de Javier Tejado Donde por el tema de Televisa Leaks, ya lo vimos en el episodio pasado. Y bueno, pues evidentemente ciudadanos estaremos dándole seguimiento, puntual seguimiento a lo que pase con esta reforma. Evidentemente, bueno, vamos a seguirla leyendo, no tuve mucho tiempo de meterme a profundidad, sí tuve por lo menos este punto que es el fundamental de la reforma por el que todo el mundo se está inconformando, que es el 109, pues sí está bastante complicado. Se van a hacer, todavía esto está en discusión en comisiones se determinó que se abriera esto, lo dijo también la presidenta, entonces estamos en eso. Sin embargo, cualquier modificación en ese mismo sentido que venga con la ley, que aprueben en comisiones, que aprueben después en el pleno, pues si es contrario o un poquito diferente a lo de la ley anterior, pues será violatorio del TEMEC. Y ahorita pues yo no sé ustedes, pero yo considero que
que el horno no está para bollos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede con el asunto de esta reforma. Vamos a seguirlo todos. No es menor cuando ya tenemos la imposición de un CURP con datos biométricos, o sea, es tenernos ubicados en cualquier parte y cosas así por el estilo. Entonces, ahora que viene esta reforma, censúrame esta. Antes de irnos a la siguiente nota, dale like a este episodio. Y si estás en el estreno en TikTok, dale tap a la pantalla para que seamos más y más mexicanos haciendo este medio ciudadano y que no nos puedan censurar. Segunda nota. Reflectores, reflexiones y reflexiones. Elección en el Poder Judicial. Ciudadanos, esta segunda nota a la que yo titulé Reflectores, reflexiones y reflexiones. Ciudadanos, nos acercamos peligrosamente a la fecha. ¿Y qué fecha? El 1 de junio de este año, es decir, en poco más de un mes, nuestro país vivirá un momento histórico y ya decida cada uno de ustedes si el momento histórico será muy bueno o si el momento histórico es muy malo. Pero hoy quiero que hagamos juntos algunas reflexiones sobre este tema y sobre todo vamos a ponernos al día con el proceso y con las cosas que han pasado desde que se definieron las candidaturas. Y como todos ustedes ya han visto y hemos platicado en este espacio ciudadano, el proceso ha estado plagado de errores y lagunas que se subsanan sobre las rodillas de los pinches políticos corrientes y estos van enmendando conforme se presentan los problemas, dejándonos por supuesto con una elección absurda, mal planteada, mal pensada, mal implementada y llena de resquicios por donde se han colado algunos con problemas de reputación, otros mal evaluados, otros que no cumplen con los requisitos, pero muchos elegidos por y para el partido oficialista. Ya vimos en el episodio anterior de Contrapropuesta cómo Arturo Saldívar operó para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por ser artífice y propiciador de la reforma al Poder Judicial hasta llegar a ser coordinador hoy de política y gobierno de la presidencia. Y es que no es menor que todo esto haya sido planeado e impuesto por personas que no tienen ni idea de lo que significa la impartición de justicia. Y peor aún, los candidatos serán elegidos por personas que no tienen idea de lo que significa la propia impartición de justicia y también sin conocer a fondo por quiénes vamos a votar. Pero como siempre, hay ciudadanos que están dispuestos a hacer lo necesario para hacer lo correcto. Y es el caso de Miguel Alfonso Mesa, quien es un joven abogado mexicano que estuvo en el despacho de investigación y litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. También estuvo en la Contraloría del municipio de Monterrey, donde fue coordinador de control interno y coordinador de seguimiento y litigio en la Dirección Anticorrupción. Esto que les voy a contar no está tan padre de Miguel, pero pues no tiene nada que ver con la labor que ahorita les voy a contar y es a criterio mío. Miguel fue vocero del partido Movimiento Ciudadano en la campaña de Jorge Álvarez Maínez. No tiene nada que ver con lo que está haciendo Miguel. En 2024, en abril, Miguel presentó algunas denuncias en contra de exfuncionarios priistas, entre quienes estaban Francisco Cienfuegos Martínez y Adrián de la Garza Santos. Esto por el uso de una empresa fantasma por parte de estos exfuncionarios para nada más y nada menos lavar 116 millones de pesitos, ¿no? Otorgados a través de contratos simulados en municipios de Nuevo León y del Estado de México. Como ya lo vieron, Miguel Alfonso Mesa es un activista anticorrupción y en las últimas semanas se ha dedicado, junto con otros ciudadanos responsables, a investigar uno por uno a los 881 candidatos a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial para podernos ofrecer, peladito y en la boca casi, una ficha objetiva de cada uno de los candidatos. De toda esta labor que está haciendo Miguel, se han desprendido diversas opiniones y ha crecido fuerte el tema de algunos candidatos que no deberían ser candidatos. Y bueno, pues ya hemos hablado de algunos de ellos, no en lo particular, pero sí en lo general. Y les comenté acerca de la abogada, por ejemplo, de Joaquín El Chapo Guzmán, otros abogados de este personaje y otros más relacionados con el crimen organizado. Y algunos de ellos, o muchos de ellos, fueron descubiertos por el propio Miguel. Y de todo esto
por supuesto ya hubo pronunciamientos desde el compalerito tonto hasta de la propia presidenta. Y no respecto a Miguel, sino respecto a los candidatos para el Poder Judicial. Fernández Noroña dijo que ya no se podía hacer nada respecto a las impugnaciones, el INE dijo que ya estaban fuera de tiempo y que por favor fueran a avisarle al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral pues no ha dicho nada, o creo que no ha dicho nada. Pero el saldo final de esto fue de 26 candidatos impugnados por el propio Congreso de la Unión. Lo que dijo la presidenta es que esto solamente era una fracción mínima de todos los aspirantes y que por lo demás toda la elección iba viento en popa. Lo que la presidenta no está diciendo es que las principales grietas en el gobierno provienen de un solo corrupto. Tal es el caso de Ignacio Valle con Segalmex, por ejemplo, y si quieren, ciudadanos, vámonos en reversa hasta el mero padre de la corrupción en México. Y lo digo literal, me refiero a Alfonso el Negro Durazo, quien diseñó y estableció redes de corrupción que se han mantenido hasta este punto y también se han modernizado, pero pues por supuesto ahora son más y más agresivas con el erario. Para la presidenta, hoy la justicia se reduce a una elección que tiene de blindaje una hoja de papel aluminio. Claramente el órgano de evaluación de las candidaturas no funcionó. La elección por tómbola no funcionó. Solo esperemos no tener que decir que la elección como tal no funcionó. De manera paralela, jueces y exjueces federales presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte una responsabilidad internacional a México por la reforma judicial. Esta petición fue representada por el Centro para la Justicia Internacional Cyrus R. Vance, que es parte del Colegio de Abogados de Nueva York, afirmando en su petición que los juzgadores fueron víctimas de estigmatización pública, deslegitimación y debilitamiento institucional, y a pesar de los problemas en el presupuesto y después de que la presidenta le soltara una lanita más, además de lo que les autorizó Andrés Manuel López Obrador, todo indica que habrá elecciones de personas juzgadoras. Estos ciudadanos, muy a pesar de varios y muy a gusto del pueblo bueno y sabio, pero lo que sí debemos saber es que no hay forma de saber quién es bueno o quién es malo para la impartición de justicia, pues justamente se trata de eso, impartición de justicia. Y en raros casos se puede juzgar sin apego a la ley, por lo que los candidatos no les pueden ofrecer impartir mejor justicia o impartir justicia con tal o cual visión, porque la justicia es, y no se trata de criterios discrecionales o sentencias a modo. La justicia es monolítica y no se puede condicionar. Vaya, no se puede ofrecer más justicia o menos justicia, y lo único que nos queda es que esta vez sí nos informemos sobre nuestros órganos de justicia y cómo operan, vigilar a los jueces y magistrados y denunciar las irregularidades en redes sociales es lo que tenemos que hacer. Y digo en redes sociales porque todo apunta a que los nuevos tribunales no van a ser los del Poder Judicial de la Federación. Los nuevos tribunales van a estar en Facebook, en YouTube, en X, porque el peor de los juicios hoy en día y la peor de las sentencias proviene de la propia opinión pública, aunque los pinches políticos corrientes a veces se salven. Ahí tienen, por ejemplo, #TelevisaLeaks, pero eso ya es otra historia. Si te está gustando este episodio, no olvides darle like y suscribirte para que cada vez seamos más y más ciudadanos que, como Miguel, busquemos la limpieza en la impartición de justicia en nuestro país. Tercera nota. El Imperio contraataca. Sheinbaum versus Zedillo. Ciudadanos, esta tercera nota a la que yo titulé El Imperio contraataca. Sheinbaum contra Zedillo. Todo comenzó con una columna que escribió el expresidente para las revistas Letras Libres y Nexos, donde acusaba al gobierno de Claudia Sheinbaum de desmantelar la democracia mexicana y promover una tiranía sucia. Además, lanzó una severa crítica a la reforma al Poder Judicial, argumentando en este artículo que dicha reforma podría socavar la independencia del Poder Judicial y abrir las puertas a la corrupción, y ya no se diga, por supuesto, al crimen organizado, como mencionamos hace unos momentos.
Desde la mañanera, Sheinbaum reaccionó a este artículo de manera enérgica, sacando todo el repertorio del pasado sobre el FOBAPROA, la privatización de ferrocarriles y obviamente de representar al viejo régimen. En resumen, lo despojó Sheinbaum a Zedillo de cualquier autoridad moral para opinar sobre democracia, es decir, le reviró con estos argumentos al expresidente que en funciones permitió por primera vez en casi un siglo que hubiera alternancia. Y por otro lado, el presidente que dio plena autonomía al entonces Instituto Federal Electoral, pues dejó de ser controlado por la Secretaría de Gobernación para convertirlo en un órgano autónomo. En el diario estadounidense The Washington Post publicó Ernesto Zedillo un artículo donde acusó a Claudia Sheinbaum de promover una crisis constitucional con la reforma judicial, asegurando que México se convertirá en una autocracia al servicio de un partido hegemónico. Aseguró también en este artículo de nueva cuenta que la independencia del Poder Judicial está en peligro y que el nombramiento puede debérsele a organizaciones potencialmente criminales. Pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión. Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con el asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritarismo. Es nada más para que quien nos escucha y quien lee y quien escucha los medios, pues haga sus propias reflexiones y lea qué ocurrió en aquella época y qué ocurre hoy, cuál es el espacio de libertad que se vive hoy y los espacios que se vivieron en aquella época. Esto fue lo que dijo la presidenta en los comentarios preliminares a la batalla de comentarios y artículos. Pero hacer uso de la maquinaria del Estado para atacar adversarios, como le llamaba el expresidente López Obrador a sus no tan amigos, es especialidad para este gobierno, porque invitaron a la mañanera a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien dio algunos datos. Pero lo que es de llamar la atención es que la propia presidenta le pidió también al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que revise si existen investigaciones abiertas por el FOBAPROA. Y a este intercambio de fuego se unieron también, por supuesto, legisladores de Morena. Y yo solo me quedo mirando y reflexionando sobre los ridículos que se ven peleando por cosas del pasado, y ojalá así los de Morena se unieran contra la inseguridad, o cuando se manifiestan los padres de los niños con cáncer porque no hay medicinas, o quizás para solucionar lo de Culiacán, que pues aunque han dado resultados, pues claramente no son lo suficientes, ¿no? Y no es que Ernesto Zedillo se salve de su responsabilidad sobre la verdad del FOBAPROA o su responsabilidad sobre otras cosas que sí sucedieron durante su gobierno, pero la realidad es que en materia económica nos evitó que como país nos fuéramos al carajo. Y ayer les hice una pregunta. Yo entiendo que todo este asunto de volver pública la deuda privada pues es indignante y todo, pero ¿qué hubiéramos hecho sin FOBAPROA? ¿Qué hubiera pasado? Ok, el FOBAPROA es malo, pero entonces, ¿qué hubiera sido lo correcto? ¿Darles dinero a los pobres? Es decir, dinero que no teníamos en ese momento por el saqueo que dejó Carlos Salinas de Gortari tras su salida. Y les recuerdo que Ernesto Zedillo influyó en encarcelar a Raúl Salinas de Gortari, el hermanito incómodo de Salinas de Gortari, por supuesto, a pesar del riesgo de desestabilización que corría y en tiempos donde no estábamos para nada estables, ni en política, ni en lo económico. Y quiero recordarle esto a la presidenta de la República. Al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, la deuda neta del sector público federal, que incluye al gobierno federal, empresas públicas y la banca de desarrollo, alcanzó los 17.551.535.8 millones de pesos. Esto es lo que dice el informe de la deuda pública emitido por la propia Secretaría de Hacienda. No lo digo yo, ni lo dice Ernesto Zedillo, ni la productora. Y esa deuda, presidenta, ¿quién cree que la va a pagar? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿O las buenas intenciones? ¿O quizás los duendes guindas de los dientes de la Cuarta Transformación? Aunque yo creo que no les van a alcanzar los dientes. Si nos vamos a un ejemplo que planteó la productora en un live, vamos a ver, por ejemplo, las cifras de crecimiento. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000,
México experimentó un crecimiento económico acumulado del 20.5% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI. En contraste, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, el crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto fue solamente del 5.5%, también de acuerdo con cifras del INEGI. Esta comparación destaca que a pesar de haber enfrentado la crisis económica de 1995, el sexenio de Zedillo logró una recuperación significativa, mientras que en el sexenio de López Obrador estuvo marcado por un crecimiento más modesto, que también pues, fue influenciado por factores como la pandemia de COVID-19. Entonces, pues habrá que ver ahí quién es quién enfrentando una pandemia y quién es quién enfrentando una crisis económica. ¿Así o más claro? Cada presidente ha tenido cosas buenas y cosas malas, algunos más malas que buenas, pero al final, quienes pagamos las consecuencias, buenas o malas, de todo lo que hacen los presidentes, somos los ciudadanos mexicanos. El chiste es no perder de vista la objetividad al ver el trabajo de cada uno, y desde mi punto de vista, Andrés Manuel López Obrador no lo hizo tan bien. Esto dicho tanto por el INEGI como la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuales. Y hay otro tema que respecto a Ernesto Zedillo que salió, y es pues que el periodista, o no sé cómo llamarle, si es periodista o qué es, Manuel Pedrero, pues sacó unos audios que le entregó el hijo del general ya fallecido, Jesús Gutiérrez Rebollo. ¿Se acuerdan que en el sexenio de Zedillo pues fue zar antidrogas? Le entregó a este personaje unos audios que a su vez le había entregado su tío, donde presuntamente se escucha la voz de Nilda Patricia, la esposa del expresidente Zedillo, hablando con un narcotraficante de metanfetaminas o de una cosa así por el estilo. El chiste es que la ex primera dama se le oye ahí en el teléfono a ella sola, no se oye que está contestando la otra persona. Ese es un punto para empezar. Otro es que se escuchan unos niños de fondo, unos niños fuertes ahí, unos niños jugando y todo este rollo, y pues para entonces los hijos del expresidente Zedillo y de Nilda Patricia pues ya eran adolescentes. Creo que el más chico tenía 14 años. Y por otro lado, hay otra grabación donde se escucha la voz de un presunto narcotraficante que están hablando de ciertos temas, y resulta que pues tampoco se oye la voz de su interlocutor. No se puede comprobar que sea la voz de Nilda Patricia Velasco, y evidentemente no se puede comprobar que esa es la voz de uno de los narcotraficantes hablando. Pero esto lo vendieron con Manuel Pedrero, obviamente afín al gobierno oficialista, afín a la Cuarta Transformación. Esto lo vendieron como si fuera el santo grial de los escándalos, y la realidad es que no está ni comprobado, no está ni siquiera certificado por un perito, no está nada de eso. Me queda claro que solo lo sacan así. Pero ahora, el hijo del general Gutiérrez Rebollo quiere ser ministro de la Corte. Entonces, así en el video donde Manuel Pedrero muestra los audios, le entrega así, Manuel, te hago entrega de estos videos, yo sé que tú los vas a poder usar. O sea, todo un teatrazo como sucede aquí en YouTube, como sucede aquí en TikTok. O sea, un teatrazo. Y evidentemente este personaje quiere ser ministro de la Corte, pero recordemos que su papá pues pasó en la cárcel una temporada justamente por sus nexos con el crimen organizado, en lo particular con el Señor de los Cielos, con Amado Carrillo Fuentes. Él argumentaba que a su papá se le había que se le había perdonado de algunos crímenes, y no es cierto. Lo único que decidió el Tribunal de Justicia Militar fue devolverle el grado de militar, o sea, el grado de general, perdón. No le dijo, ya eres inocente, porque entonces si no, pues no hubiera muerto en la cárcel, ¿no? Simple y sencillamente se le devolvió el grado de general, hubo un funeral militar, supongo, con ese grado, y así quedó. Pero el señor vivió los últimos días de su vida en la cárcel. Entonces, no toqué la nota dentro de todo este universo de la nota ni nada, porque pues no vale la pena, ¿no? No vale ni la pena, viniendo de quien viene, haciendo lo que hace, diciendo lo que dice. Y además, digo, yo no puedo descalificar esto, pero tampoco puedo darlo por seguro, tan seguro como lo que pasó con Televisa Leaks, ¿no? Entonces, pues, un narco que no se sabe quién es,
una voz que no sé, que tiene un acento ahí del norte del país, pero pues que no se puede determinar si es la ex primera dama y cosas así por el estilo. E insisto, 2 conversaciones por separado, ¿no? Y que pues no sabemos uno que habla con otro, no sé si engarcen estas conversaciones, y pues eso es lo que nos queda por ver. Si no estás de acuerdo con lo que dije en este episodio, no te preocupes, súbete al panel ciudadano a platicar de estos temas con otros ciudadanos y aprovechando, además de los que están aquí en TikTok, darle tap a la pantalla, estén pendientes ya para irse subiendo al panel ciudadano y platicar de esta y otras notas. Así que en unos minutos más los espero para platicar en el panel ciudadano, y si no están en TikTok, denle like a este episodio y compartan con todo el mundo. Así que, pues una vez dicho esto, vámonos. Anuncios parroquiales. Ciudadanos, bienvenidos a los anuncios parroquiales traídos por nuestro orgulloso patrocinador, Porrito Craft. Y el primer anuncio parroquial, ciudadanos, es... Aquí les dejamos el QR para que vayan a la tienda de Porrito Craft. Recuerden que todavía estamos armando stock, nuestra artesana y productora Monse Chávez está armando ahí cosillas que ofrecerles, pero también pueden ustedes hacerlo por pedido. Pueden entrar a la página o a la tienda de Porrito Craft y elegir algún modelo. Recuerden que los modelos son únicos, no ninguno es igual que otro, pero pueden pedir que les hagan un diseño lo más acercado a algo que ya esté mostrado en la tienda. Así es que vayan a la tienda de Porrito Craft, hagan sus pedidos para regalos, para todo, incluso para ustedes mismos. Vayan y compren. El segundo anuncio parroquial es decirles, por supuesto, la programación como cada semana de Reencuentro. Los lunes a las 9 de la noche tenemos Toma Clandestina, Huachicoleando Cine, que se puso buenísimo se puso este lunes, sobre todo más bien desde el domingo, porque el domingo fue 4 de mayo, May the 4th be with you, y pues mi querido amigo del cine fue a una convención en el sur de la ciudad sobre Star Wars, donde hubo unos sables láser que no tenían abuela, muy baratos por cierto, luego les pasamos los datos. También vio a gente disfrazada, unos disfraces increíbles, y luego al día siguiente, lunes, pues estuvieron en Toma Clandestina ya en su horario regular a las 9 de la noche de los lunes, hablando justamente de todo el universo de Star Wars. Yo no soy tan fan, pero la verdad es que escucharlos es un lujo, porque le saben cañón a esa saga, le saben cañón a la historia, los datos curiosos, y se puso muy bueno el live. Ahí se subió la productora a platicar también de lo que sabe Star Wars, pero evidentemente Abdel y amigo del cine pues son expertazos, tan expertazos y tan fans que, por ejemplo, Abdel estuvo mostrando en ese live los disfraces que él mismo hace para ir a las convenciones, y hace cosplay de esto, y de verdad no saben, o sea, de verdad se ve real. Hizo uno de Aquaman, que bueno, no tiene nada que ver con Star Wars, pero nos lo mostró, uno de Aquaman que de verdad se ve como si fuera de metal, sí, cañón. Entonces, bueno, regresando al tema, por favor vayan a ver Toma Clandestina, lunes 9 de la noche, todos los lunes. Y por supuesto el siguiente producto que quiero recomendarles y al que los quiero invitar es a Reencuentro Diario, que es de lunes a viernes de entre 9 y 9 y media de la mañana, un día en la cuenta de la productora @MonseChávezG y otro día en la cuenta de su servidor @RAcevedoM. Y los invito porque lo que hacemos es leer las principales portadas de circulación nacional y también las principales portadas de deportes. Esas las lee mi querida Cao, @YesCasal. Y bueno, los invito también en particular este lunes 12 de mayo, porque vamos a hacer modificaciones al formato de Reencuentro Diario. ¿Qué modificaciones? Bueno, pues vayan y entérense, porque se van a poner muy buenas. Vamos a hacerlo más dinámico, va a estar bien padre, la neta va a estar bien padre. Los invitamos este lunes 12 de mayo entre 9 y 9 y media de la mañana con Reencuentro Diario. Algunas cuestiones que les van a gustar, van a ver si no. El tercer anuncio parroquial, por supuesto, hoy que estamos, son las 3:05 de la mañana del jueves 7 de mayo. Y bueno, pues estamos grabando ahorita porque mañana, o bueno, al rato tenemos ya bastantes actividades y queremos adelantar un poco. Sin embargo, para cuando ustedes estén viendo este episodio de Contrapropuesta será 9 de mayo, como ya les dije. Y pues obviamente mañana es Día de las Madres. Así es que primero pues una felicitación especial a todas ustedes
que estoy seguro de que son grandes mamás y por ende grandes ciudadanas. Así es que muchas gracias por el bien que le hacen a este país, formando mexicanos de bien. Y por supuesto que también en lo particular su servidor tiene felicitaciones que hacer de manera directa, y la primera de ellas pues es obviamente a el alto mando. El alto mando, Sarita, te mando un abrazo, te mando muchos besos, te abrazo, pásatela muy bien, feliz Día de las Madres. Y por supuesto también a Alma, donde quiera que estés. Sin ustedes no estaríamos estrenando este episodio de Contrapropuesta, no habría Contrapropuesta, no habría nada en este mundo. Muchas gracias, gracias a todos, y por supuesto también a una gran mamá, a nuestra querida productora, que justamente en este momento que estamos grabando Contrapropuesta está confeccionando un vestido que va a usar su hija para el Festival del Día de las Madres. Así es que está desvelándose haciendo un vestido que va a haber en el Festival del Día de las Madres en unos mañana, supongo. Ahorita que ustedes están viendo Contrapropuesta, pero bueno, haciendo su mejor papel, el de mamá. Mi querida Monse también, un abrazo, productora, un beso, y pásensela bien todas las mamás de México y el mundo. Así es que, pues, encantado. Y ya con esto, ¿qué les parece que pasamos de la felicitación a la protesta? Escuchen lo que sigue en la Contrapropuesta playlist. Tercera nota. El Imperio contraataca. Sheinbaum versus Cedillo. Ciudadanos, bienvenidos a la Contrapropuesta playlist, presentada por supuesto por nuestros amigos de Index Plus. Y esta canción, dedicada a toda la mierda que nos representa y a la que tengo el honor de llamar pinches políticos corrientes. Y en especial, y con esto ustedes van a ver cómo definitivamente pierdo mi visa, al presidente Donald Trump. Yeah, the times are changing, but it is always the same. I saw a holding from leaders, but they are playing a game. In Money We Trust, de Fair Trade Floyd. Es una canción lanzada en 2015, caracterizada por su sonido crudo de rock alternativo y con influencias de stoner y blues. La letra critica el sistema económico y político, destacando la obsesión por el dinero y la falta de cambios reales. Con frases como In Money We Trust, la banda ironiza el lema estadounidense In God We Trust. El uso del diddly bow aporta un sonido minimalista y potente. La canción está disponible en plataformas como Bandcamp y Spotify. Fair Trade Floyd es un proyecto musical austríaco liderado por Thomas Rosler, conocido por su estilo crudo y auténtico de rock alternativo, usando instrumentos como el diddly bow y la guitarra de caja de puros. Su música combina rock and roll con influencias de blues y stoner, y pues han lanzado varios discos como Fueled by Greed en 2024 y In Money We Trust en 2016. Han realizado presentaciones por Europa y América, y pues pueden, como ya les dije, encontrar su música en Spotify y por supuesto en la Contrapropuesta playlist. También, si les gustó esta canción, déjenmelo aquí en los comentarios, porque hay otra muy buena de esta misma banda, y si quieren la ponemos en el siguiente episodio. Y también, si quieren ustedes compartir con nosotros o con otros ciudadanos la música que les gusta, pues también pónganmelo aquí en los comentarios, y además de ponerla en el episodio junto con su respectivo saludo, la agregaremos a la Contrapropuesta playlist para que todas puedan verla. Ciudadanos, se acaba la información, pero no los temas, y cuando son tocados desde el lado ciudadano, seguramente vamos a discrepar, pero siempre tenemos que hablar. Así que nos vemos la próxima semana. A nombre de Monse Chávez en la producción de este podcast ciudadano, @MonseChávez_G en TikTok, Abdel Morales en los contenidos, abdel.morales, Abdel con doble E. Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedoM, también en TikTok, y les doy las gracias por haber compartido con nosotros este nuevo episodio de Contrapropuesta por Reencuentro, @ReencuentroMX. Y no dejen de suscribirse a mi canal y denle like a este video, pero sobre todo, compártanlo para que cada vez seamos más ciudadanos, haciendo más fuerte este medio, también ciudadano, por lo que no me queda más que recomendarles que saquen el ventilador y el paraguas, abran y cierren las ventanas y pónganles barrotes, pero no se queden atrás, porque más ciudadano que nunca. Esto fue el episodio 16 de la 4ª temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Reencuentro, tenemos que hablar.